Por lo menos es mi intención. Y el tema de hoy es la importancia o no de la ROE. Aunque oigo todavía algún micro que está por ahí abierto, a ver si lo descubres. Pues aquí tenéis si es importante o no la ROE. Veremos cuándo es importante y cuándo no. Ya en general, ya os puedo anticipar que lo que pretendo demostrar es que en HF la ROE no es importante. Mientras que en VHF y frecuencias superiores, bueno, es importantísima. Más vale que nos la miremos con cariño, porque puede ser que no esté saliendo nada por nuestra antena. Así que vamos allá. Bueno, en principio ya sabéis que una línea de transmisión perfectamente adaptada, que acaba en una resistencia de carga que es exactamente igual a la impedancia característica de la línea, sea paralela, sea una línea paralela, sea una línea coaxial, se comporta como una longitud infinita. ¿Eso qué significa? Que si transmitimos y la conectamos a un transmisor y enviamos una potencia de radiofrecuencia a esta línea de transmisión que se comporta como una línea de longitud infinita, la energía que metemos desaparece por esta línea y nunca más la volvemos a ver. Por tanto, algo pasa con ella. Normalmente o acaba en una resistencia de carga, si es una carga artificial, o desaparece por una antena que tiene una resistencia en el punto de conexión que es exactamente igual a la impedancia característica de la línea. Es el sistema perfecto, el de una línea bien adaptada terminada en una resistencia de carga que se comporta como una línea infinita y no sabemos y no podemos, con esa frecuencia no podemos determinar qué longitud tiene, porque lo que enviamos desaparece. Si es una resistencia de carga, dijéramos una carga artificial, pues no habrá manera de saber qué longitud tiene en ninguna frecuencia. Y si es una antena, bueno, en la frecuencia de resonancia, que tiene la impedancia exactamente igual a la de la línea, pues también se comportará exactamente igual y no volverá nada de reflejado. ¿Cómo lo conseguimos esto? Bueno, tenemos que recordar que el dipolo de media onda no presenta 50 ohmios precisamente en el espacio vacío, sino que realmente presenta 72 ohmios. O sea que una antena dipolo bien instalada horizontal, que no es lo normal, no es lo más habitual, lo lógico es que tenga una ROE mínima de 75 partido por 50 de 1,5. Por eso se monta normalmente, las antenas dipolo se montan más bien un poquito en V invertida, bajando las puntas, porque entonces al acercarlas y reducir, dijéramos, la superficie de apertura de la antena, disminuye algo la resistencia de radiación en el centro, que coincide con la resistencia en el centro, y se acerca más a los 50 ohmios que no a los 75. Esta es la antena más bien ideal, pero eso solo se cumple a la frecuencia central, exactamente resonancia. No se cumple a las demás frecuencias. Y eso es lo que nos lleva a que si nos desviamos de la frecuencia de resonancia, empiece a haber una impedancia que no es exactamente igual a la resistencia de carga. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay una cierta potencia que no es absorbida al final y es de vuelta reflejada por una línea mal adaptada y que devuelve un porcentaje de esa potencia hacia el transmisor. Con lo cual se montan dos energías que están viajando en direcciones opuestas, la potencia directa y la potencia reflejada. Eso da lugar a lo que llamamos ondas estacionarias. La potencia directa y la reflejada se montan y dan lugar a unos, en el espacio, a lo largo de la línea aparecen máximos y mínimos, unos vientres y unos nodos. En los vientres, que son esta zona de aquí, hay una tensión máxima y en los nodos
que serían estos puntos de la línea, se produce una tensión mínima. Al encontrarse estas dos ondas viajando en direcciones opuestas, se producen estas pulsaciones, estos nodos y vientres. Y se mide la relación de ondas estacionarias, es una relación que es igual a la tensión máxima dividida por la tensión mínima. Fijaros que si la tensión máxima es igual a la mínima, o sea, que fueran exactamente iguales, eso significaría que, que los vientres de los nodos son iguales y no hay, por tanto, máximos ni mínimos. El valor sería 1. La relación de ondas estacionarias sería 1. Y eso nos diría que la impedancia de la carga es igual a la impedancia característica de la línea. Entonces la ROE y el valor, si es superior a 1, es una medida de la desadaptación que tiene nuestra antena al final de la línea. Vamos a imaginar en estos momentos, pues, que tuviéramos un cortocircuito, o sea, que la tensión mínima en el extremo estuviese cruzado y hubiese un cortocircuito. Vamos a ver cuál es la relación de ondas estacionarias que se produce. Al hacer esta relación entre el valor máximo y el mínimo, al ser el mínimo un valor 0, la relación de ondas estacionarias es una cifra que algo dividido por 0 es un infinito, se dispara. 300, 400, 500, valores elevadísimos. Pero vamos a ver, ¿qué pasa con la tensión máxima? Realmente la tensión máxima no es infinita. ¿Qué tensión máxima podemos tener aquí si esto está cruzado? Lo que podemos tener es el doble de la tensión. ¿Por qué? Porque se monta la suma de la tensión de la potencia que va por lo de la potencia reflejada, y las dos, en este momento, los vientres se suman y llega a un valor doble. De forma que si hacemos un cálculo para una tensión bien adaptada, el valor de la tensión es la raíz cuadrada del producto. Aquí este símbolo es una mica escarransit, ¿no? Un poquito encogido. Es una raíz cuadrada del producto de la tensión por la resistencia de carga. Si un transmisor da 100 vatios sobre 50 ohmios y multiplicamos 50 por 100, tenemos aquí que tenemos un valor máximo de la raíz cuadrada de 5.000 serían 70 voltios. Los 70 voltios serían en condiciones de adaptación perfecta. Entonces nos encontramos con que el valor de pico de la tensión que podemos tener si hay un cortocircuito o si no hubiera antena sería el doble, o sea, 140 voltios. El problema es que en la antigüedad, cada vez menos, los pasos finales transistorizados no eran capaces de soportar, eran muy justitos todos, ¿no? Estaban calculados muy justos. Tensiones de 100 voltios para un transistor de pasos finales de potencia eran tensiones muy logradas. Hoy en día se están consiguiendo transistores que resisten muchas más tensiones, muchas más corrientes y que están muy sobredimensionados a precios muy asequibles, con lo cual este problema está disminuyendo. Pensad que si no conectamos una antena, que puede ser que y apretamos el PTT sin querer, podemos poner y llevar esta tensión al doble de la que habría habitualmente. O sea que podría ser que nos cargásemos el paso final. Esto sucedía muy a menudo antiguamente, especialmente si montábamos conmutadores de antena y alguno de las posiciones del conmutador no tenía antena. Esto está ocurriendo en muchos equipos nuevos, que si os habéis fijado, hay muchos que tienen 2 o 3 salidas de antena y son conmutables electrónicamente internamente. Bien, hay que tener en cuenta que es muy fácil que nos equivoquemos de conector o de número de salida de antena y por consiguiente los fabricantes han puesto todos sus sentidos en conseguir que no nos carguemos el equipo por un error tipo Murphy, ¿no? Pero bueno, volvamos a la antena
dipolo clásico en que calculamos su longitud a la resonancia con la fórmula 142,5 partido por la frecuencia en megaciclos. Esta fórmula se deduce de aplicar 300 millones de metros por segundo, que sería la velocidad de la luz, aplicarle un factor reductor de velocidad, que no solo es porque la antena también se comporta como una línea de transmisión y tiene un factor de velocidad como todas las transmisiones, sino que además tiene un efecto de puntas capacitivo en los extremos que también acortan un poquito la longitud resonante. Eso hace que se pueda utilizar un factor de velocidad promedio, que no es que sea un factor exacto porque depende del diámetro del conductor, y aplicando el factor 0,95, la cifra de cálculo normal para un dipolo de media onda es 142,5. Pero es una cifra aproximada, como os decía, porque depende del cable, del hilo que pongamos. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que normalmente en antenas la radiofrecuencia circula por la periferia de los conductores. Por consiguiente, no es nada aconsejable colocar un hilo de cobre como hilo radiante de una antena. Un hilo de 1 milímetro, de 2 milímetros de diámetro como radiante de una antena, es un hilo que tiene muchas más pérdidas que un cable formado por múltiples hilos, porque la radiofrecuencia tiende a circular por la periferia de cada uno de los hilitos. Por tanto, la superficie conductora o la sección conductora de un cable formado por múltiples hilos es mucho mejor, mucho más importante, infinitamente más, que si colocáramos un hilo de cobre único. Por tanto, en general, todo el mundo utiliza antenas de cable entrelazado, trenzado, porque tiene muchísimas menos pérdidas que un cable de un solo conductor. Normalmente las antenas se pueden hacer con tubo, y normalmente están hechas las Yagis con tubo de aluminio. ¿Por qué? Si el aluminio no es sólido, porque no vale la pena, el interior no es conductor. Toda la radiofrecuencia acostumbra a circular por la periferia por el efecto pelicular o skin, porque aumenta la inductancia en el centro del conductor. Y en los centros del conductor la radiofrecuencia, a medida que aumenta la frecuencia, encuentra mayor oposición y tiende a circular solo por la periferia. O sea que recordemos también este pequeño detalle. Entonces veamos qué pasamos si subimos la frecuencia que vamos a operar es mayor que la frecuencia de resonancia. ¿Y qué pasa? Que entonces la antena es demasiado larga. Cuando una antena es demasiado larga, el rebote de resonancia que se produce en los extremos, si esto es media longitud de onda y esto es mayor de media longitud de onda, es mayor de lo previsto. El rebote de la onda que va de punta a punta de la antena llega con retardo al centro, vuelve retrasada, porque recorre algo más de un cuarto y algo más de un cuarto para volver, eso es más de media longitud de onda, y llega tarde aquí para estar en fase con la que sigue llegando por aquí. Con lo cual aparece una corriente retrasada. Esa corriente retrasada se comporta o se asemeja a que hubiera una inductancia en serie con la resistencia de radiación de la antena. Esta reactancia inductiva se suma a la resistencia de radiación del dipolo, pero no se suma fácilmente, es una suma compleja. O sea, esta J indica que este es un número complejo porque esta suma no se puede hacer realmente, sino que tiene que hacerse vectorialmente. De todas formas, esto resulta que Z es mayor que 72 ohmios y por consiguiente aparece una reflejada. O sea que en cuanto nos movemos de frecuencia y nos desviamos a una frecuencia más alta de la que tiene la antena de resonancia, pues aparece una reactancia inductiva y aparece en consecuencia pues una onda estacionaria de un valor que depende de la desviación que hayamos hecho de la frecuencia central. Esto es muy frecuente en los 80 metros. 80 metros es una banda muy ancha que tiene 300 kilociclos, casi un 10% de los 3.500 megaciclos, y por tanto
En cuanto nos separamos un poco de la frecuencia de resonancia de la antena, nos aparece una onda estacionaria que de alguna manera tenemos que compensar o tener en cuenta. Y lo mismo pasa cuando la frecuencia es más baja. La antena es algo, bajamos frecuencia y resulta que la antena es corta. Es demasiado corta. ¿Por qué? Porque está hecha para resonar a una frecuencia más alta. Y nosotros estamos con una frecuencia más baja. Y aparece una reactancia capacitiva. Es como si hubiera un condensador en serie con la resistencia de radiación de la antena, pero que en este momento llega adelantada, el rebote en los extremos llega adelantado al centro de la antena y por tanto la corriente se mueve un poco por delante que la tensión que llega por el cable. No está en fase, no resuena bien y se reduce la corriente en la antena como si hubiera añadida una reactancia que le ponemos con signo menos para indicar que es capacitiva. Aunque tampoco se pueden sumar y restar directamente, por eso está el símbolo J aquí, para impedirlo, porque es una suma vectorial. Pero no es el tema del día. Lo que vamos a ver son las consecuencias de esto. Por ejemplo, peligro para el transmisor. Tenemos un transmisor con una potencia que tiene una ROE, nos está marcando de 2,6. ¿Qué está pasando aquí? Pues que un transmisor que intenta transmitir intenta enviar 100 vatios y sin embargo hacia la antena van 128 vatios porque vuelven 28 vatios por aquí. Un 22% vuelve reflejado hacia aquí. El transmisor puede ser que reduzca su potencia porque es mayor de 2, por eso hemos puesto 2,6, para proteger el paso final transistorizado que está calculado muy justito y no le gusta estos 20 y pico de vatios que vuelven reflejados hacia aquí. No le gustan nada porque entonces tiene que disipar mucho más de lo que tenía previsto, se calienta más y puede ser que no esté previsto que le aguante más. Y también aparece una tensión ligeramente superior a la que tenía de diseño para funcionar a 50 ohmios. Si está calculado muy justito, hay que tener cuidado. Yo me he puesto aquí esta nota para recordar el tema de Murphy, que ya os he dicho, en equipos con varios conectores de antena. Y podemos ser que nos olvidemos y cambiemos y conmutemos a una antena que no tiene nada conectado, una salida de antena que no tiene ninguna antena conectada. En ese momento podría ser que se disparasen la disipación y la tensión en los pasos finales y por tanto el transmisor tiene que tener un sistema de protección para que no nos lo carguemos. Los fabricantes lo tienen en cuenta y reducen inmediatamente la potencia transmitida cuando detectan con un medidor de ROE interno que la tensión se ha disparado por encima de lo previsto. Veamos entonces potencias reflejadas y valores que no le gustan al transmisor. En general, nos concentraremos en estas. Por ejemplo, una ROE de 1,5 significa un 4% de potencia reflejada. Una ROE de 2 significa que hay un 11% de potencia reflejada. Una ROE de 3, antes hemos hablado de 2,6, que daba una intermedia entre unos 22 vatios reflejados, o un 22%, y una ROE 3 ya es un 25%, es un cuarto de potencia que vuelve reflejada al transmisor. Los demás valores son indicativos, no nos preocupan demasiado, los dejamos tal cual. Pero donde vamos aquí es que esto tiene arreglo. Podemos utilizar un acoplador, un tuner. En inglés la palabra tuner se usa indistintamente para acoplador y sintonizador de antena. Aquí nosotros podemos usar dos palabras distintas, ellos solo tienen la palabra tuner. En el fondo son lo mismo, pero con pequeñas diferencias. ¿Qué hace el acoplador? Un acoplador bien adaptado devuelve como un espejo la potencia reflejada hacia la antena. Efectivamente, aquí tenemos un transmisor con un medidor de ROE que dice que la relación de ondas estacionarias es 1:1, por tanto aquí hay 50 ohmios, aquí hay también 50 ohmios, transmite 100 vatios que llegan al acoplador, el acoplador los envía a la antena
la antena le devuelve el 22%, porque hay una ROE de 2,6 y vuelven 28 vatios. ¿Y qué hacemos nosotros con los 28 vatios? El acoplador se los vuelve a enviar a la antena y se suman a los 100 iniciales y en vez de subir 100 ahora suben 128 y vuelven 28 y produce, y aquí desaparece exactamente esta potencia reflejada y ya no llega al transmisor. El acoplador se ha encargado de volverlo como un espejo. Por tanto, si nosotros disponemos de un acoplador, esa potencia reflejada podemos recuperarla totalmente. Si no disponemos de acoplador, pues necesitamos tener una antena muy bien ajustada y muy bien resonante. Pero si tenemos un acoplador, pues se la devolvemos a la antena. ¿Y qué hará en la antena? No tendrá más remedio que salir radiada. Fijaros que coge los 28, se los vuelve a sumar y los envía. ¿Cuánto sale radiado? Pues salen 100. 128 menos 28 son 100. Y eso os lo voy a demostrar aquí a continuación. Vamos a ver paso a paso el efecto de espejo del acoplador de un transmisor de 100 vatios. ¿Qué tenemos en esta situación? Un transmisor de 100 vatios con un coaxial bien adaptado, con una ROE 1 a 1 que estamos midiendo, está enviando 100 vatios. Tenemos un acoplador bien sintonizado, en que decimos está bien sintonizado porque no devuelve ninguna potencia reflejada hacia el transmisor. La ROE no hay estacionarias, la ROE es 1 a 1, y envía 100 vatios. Fijaos, envía 100 vatios que llegan aquí a lo que diríamos que es la antena y decimos que este coaxial tiene una ROE de 3 a 1. Está marcando un medidor de, está marcando un medidor de ROE, una relación de ondas estacionarias de 3 a 1. Eso significa que hay un 25%, como hemos visto en una tabla por aquí, una ROE 3, 25% reflejada. Entonces, ¿qué pasa? Solo se radian 75 vatios. Vuelven 25 para atrás. Y vuelven 25 para atrás, pero cuando llegan aquí, el acoplador le presenta una reactancia exactamente igual y opuesta, o convierte, o hace una adaptación de impedancias exactamente igual, vuelve a devolver estos 25 vatios, se los devuelve a la antena. ¿Cuándo? Pues en los siguientes ciclos, en un ciclo y medio o dos, se suman al siguiente ciclo o a los 2 ciclos siguientes, estos 25 vatios. Y por consiguiente llegan aquí y de estos 25 vatios, otro 25% se vuelve para atrás, que son 6,25. Y vuelven hacia el acoplador sintonizado. Pero el acoplador sintonizado, con sus 6,25 vatios, los vuelve a reflejar exactamente y los vuelve a devolver en los siguientes ciclos hacia aquí. Y se suma nuevamente a lo que se está transmitiendo. Eso se produce en muy pocos ciclos, tú no te enteras. Y llega aquí y salen otros 4,68, pero vuelve otro 25% hacia atrás. Pero de ese 25% hacia atrás, cuando llega aquí, que son 1,5625 vatios, el acoplador, que tiene una reactancia opuesta, lo devuelve con un ping-pong hacia otra vez hacia la antena y se radian pues el 75% de este 1,5625%. Si hacemos esta suma, veremos que llegaremos a una potencia emitida 99,609375. O sea que de los 100 vatios iniciales, si esto siguiera así, porque aquí estamos diciendo, que me he olvidado, suponiendo pérdidas nulas en el coaxial, de comentarlo, hemos decidido que no es un cable coaxial, hemos puesto una línea paralela. Las líneas paralelas de aire eran fantásticas porque no tenían pérdidas. Lo único que mecánicamente era muy complicado instalarlas. Desde un transmisor o desde la estación de radio hasta la antena, montar líneas paralelas con aislante aire, eso no tiene pérdidas, porque las pérdidas están en el dieléctrico del cable coaxial principalmente, porque la resistencia óhmica del cable es suficientemente pequeña, pues en las bandas decamétricas de HF, para que no tenga demasiada importancia la pérdida por resistencia óhmica. La pérdida principal está en el dieléctrico y en las líneas paralelas, siendo el dieléctrico del aire, no había las más mínimas pérdidas. Entonces, si esto fuera una línea paralela, pues tendríamos
una antena mal adaptada con línea paralela y un acoplador para líneas paralelas que haría esta función. Y veis que la suma de todas las potencias sucesivas, que después de todas estas reflexiones de idas y vueltas, prácticamente si esto continuase llegaríamos al 100% exacto y los radiados serían los 100 vatios. ¿Qué pasa en la realidad? La realidad efectivamente no es tan bonita como todo esto. En 80 metros, por ejemplo, para una ROE de 3:1, en una línea normal, me parece recordar de 30 metros, esto debe estar calculado, las pérdidas aumentan adicionalmente en 5 vatios. Pero fijaros que 5 vatios son 0,2 decibelios. Imaginaos que el que está recibiendo nuestra señal va a notar que hay 0,2 decibelios menos porque la antena no es resonante. 0,2 decibelios, es imposible notarlo. Eso no se normalmente, en decibelios, la cifra mínima que es apreciable a oído, o incluso, bueno, digitalmente se nota 1 decibelio, pero a oído se notan 3. O sea que a oído es imposible distinguir que han aumentado las pérdidas por culpa de la ROE. Si hemos utilizado el acoplador sintonizado y lo hemos puesto bien, hemos conseguido que se radien los 100 vatios y hemos conseguido que apenas en 40 metros pues se pierde casi el doble porque la frecuencia es el doble y las pérdidas aumentan con la frecuencia. Pero 8 vatios son 0,4 decibelios, sigue sin notarse. O sea, hemos conseguido que esto funcione, aunque haya una ROE de 3:1, gracias al acoplador, está saliendo todo radiado, menos las posibles pérdidas que hubiera en el acoplador. Pero bueno, eso lo discutiremos después. Pero pretendo haberos convencido de que el acoplador es el elemento mágico que nos permite reírnos un poco de la resonancia de la antena. ¿Por qué? Porque la estamos forzando. El sistema antena-acoplador es un resonador perfecto que está dando 50 ohmios al transmisor y se está encargando de que salgan los 100 vatios por la antena. Quiera o no quiera la antena, la estamos forzando a radiar 100 vatios. Otra cuestión es si la antena es muy pequeña, que tiene una resistencia de radiación muy pequeña, precisamente por su pequeño tamaño, y entonces nos encontramos con que las pérdidas en la antena empiezan a ser importantes, comparativamente con su resistencia de radiación. Vamos a ver, supongamos que tenemos un dipolo de 50 ohmios y tiene una resistencia de pérdidas de 1 ohmio sobre 50. Eso es un 0,5, es un 0,1%, un 1%. Un 1% no se nota, no se nota en absoluto. Quiero decir, en decibelios es mucho menos que esto. Es 0,0 no sé cuántos decibelios. Es ridículo. 0,01. Así que veamos otro caso. Tenemos una antena, que esto está sacado precisamente, mira, de la antena de Agustini, A3 Alfa Oscar Golf, que está aquí presente. Estas son las cifras, Agustín, obtenidas de tu antena, las estuvimos midiendo, tu G5RV. Aquí que tenemos un emisor de 100 vatios en esta tabla. Tenemos un cable RG213 que puede tener 3 longitudes, 15 metros, 30 metros, 45 metros, 15 metros, 30 metros, 45 metros, perdón. Y aquí veremos los decibelios de pérdidas adicionales producidos por una ROE. El dipolo con ROE 1:1 es un dipolo para cada frecuencia, ¿eh? Un dipolo no es el mismo dipolo cada vez, ¿no? Lo tenemos perfecto. Y tenemos puesto un RG213, que es un cable relativamente bueno y grueso de 10 miliamperios. Ya no es lo mejor, hay de 11 milímetros de diámetro, no sé por qué me han salido miliamperios. Son 11 milímetros de diámetro, que tiene unas pérdidas bastante bajas, pero que vamos a ver en cada banda con este dipolo, suponiendo que la ROE es 1:1, no hagáis caso de esta columna es para la G5RV. Estas son las pérdidas de la G5RV de
Agustín EA3 Alfa Oscar Golf aquí presente, que estaba conectado. Y medimos estas ROEs, 1,9 en 80 metros, 4 en 40, 3,6 en 30, 3,0 en 14, 2,3, 1,9, 2,5 y 1,7. Y entonces las comparamos con las pérdidas que habría en un dipolo. Y veis pues que con 15 metros de cable hay 4,1 decibelios, en 40 metros va subiendo porque es proporcional, bastante proporcional a la frecuencia, no del todo, pero vamos a ver, por ejemplo, desde 7 a 28, que es cuadro, ¿ves? No es proporcional del todo, pasa de 5,7 al doble, a 11. Sin embargo, con la longitud sí que la proporcionalidad es muy directa. Fijaos que al doblar a 30 metros, pues casi se doblan las pérdidas y en 45 metros casi se triplican. 3 por 4, 12, 11,8. Eso deben ser problemas de que influye alguna resistencia más o alguna cosilla que en el cable coaxial. Esto está calculado todo con el programa. No, esto es las cifras que da el programa Transmission Line Details cuando se aplican estas ROEs en estas frecuencias y con estas cargas. Estas son las pérdidas que da este programa. Fijaos que de 100 vatios, en el peor de los casos, 45 metros de cable, en 28 megaciclos llegamos a perder 30. Solo estamos radiando 70 de los 100. Entonces venimos a la G5RV, que en cada banda, en la peor es los 40 metros, en que tiene, porque me parece que era una G5RV para 80, tiene una ROE de 4, y por tanto las pérdidas de potencia son más elevadas por culpa de la ROE. Y aquí lo que estamos comparando es que si en 80 metros con 30 metros, que es lo más estándar, teníamos 11,1 vatios de pérdida, ahora tenemos 24 por culpa de la ROE. Lo que estamos comparando son las dos radiaciones y nos dan una diferencia de menos 0,7 dB adicionales a las pérdidas normales. Este es el incremento de pérdida de decibelios en el cable. Fijaros que en el peor de los casos, con 45 metros de cable, llegamos a una cifra que aumenta las pérdidas en 1,2 decibelios. Ya hemos dicho que un decibelio no es detectable. Sin embargo, he puesto en rojo las cifras que superan el decibelio aquí. Veamos otros casos. Por ejemplo, aquí, en 14 megaciclos, 20 metros, tenemos que en condiciones normales, en un dipolo perfectamente adaptado, se pierden en el cable 45 metros de cable coaxial, 22 vatios. Ahora se pierden 41. En vez de radiar 80, estamos radiando 60. El aumento de pérdidas, solo el aumento, la diferencia es de 1,2 decibelios. O sea que por funcionar con un acoplador, porque la G5RV la hacemos funcionar con un acoplador y la acoplamos para que salgan los 100 vatios, nos encontramos con que han aumentado las pérdidas en 0,7. En todo este cuadro solo aparece que supera el 1 y por tanto sigue siendo casi indetectable en 24 megaciclos, porque la ROE era 2,5, en 40 metros, porque la ROE era 4, en 30 metros, porque la ROE era 1,3, y en 20 metros, porque la ROE era 1,2. Todos los demás casos, si tenemos 30 metros de cable coaxial, RG213, todas son inferiores a 1 decibelio. Y si estamos con 15 metros de cable, bueno, es inferior a medio decibelio. Absolutamente inapreciable en cuanto a nuestro corresponsal, que no lo notará. Por tanto, conclusión, antes de pasar al VHF, es importante disponer de un acoplador si prevemos que nuestra antena va a tener ROE. Y me estáis preguntando si vale la pena ajustar las antenas, subirse, retocar para ganar este decibelio, pues
francamente, si tenéis una G5RV, evidentemente lo tendréis, hagáis lo que hagáis, pero si tenéis dipolos o tenéis antenas resonantes, el matarse para conseguir este ajuste, para conseguir este decibelio, bueno, si os dedicáis a concursos, pues francamente quizás sí que valga la pena ganar un decibelio, pero si no os dedicáis a concursos, hacéis activaciones, os dedicáis a diplomas, francamente, yo no me molestaría nunca en subirme a la antena que tenga dimensiones normales para intentar mejorar y buscar el mínimo de ROE fuese de 1 a 1. Vamos, es que es una pérdida de tiempo absoluta y total. Solo para los concursantes y además que quieren puntuar y llegar a zonas de máximo premio, pero entonces no estaréis utilizando antenas tan sencillas, estaréis utilizando antenas más complejas y seguramente comerciales, os habréis gastado la pasta. Si sois concursantes de verdad y habréis invertido en antenas muy logradas y por tanto habréis buscado antenas muy resonantes y no estaremos hablando de que necesitáis el acoplador para hacerlas funcionar, porque entonces es difícil que podáis aspirar a un puesto de calificación alto en un concurso. Y por tanto, en la mayoría de vuestros casos no es el caso. Pero bueno, vayamos a ver que eso no es lo mismo en VHF. En un VHF las pérdidas no son aceptables por ROE. ¿Por qué? Primero, las antenas son siempre monobanda. Cualquier ROE mayor de 1,5 es grave, porque incrementa las pérdidas en el coaxial que pueden doblarse y triplicarse, como vamos a verlo. Aquí tengo unos ejemplos calculados con 30 metros de RG213 con ROE 1,1. Las pérdidas mínimas en el cable coaxial son 2 dB. Es un 43% de la potencia se pierde. Nos quedan 60, de 100 vatios nos quedan 60. Si es que tenemos 100 vatios en 144. Si tenemos 10, pues nos quedan 6. Si tenemos un 30 metros de RG213 con ROE 2,1, las pérdidas de repente se han doblado. Se nos pierde el 60% de la potencia. Ya tenemos 4 dB y solo con 2,1. Y si tenemos 30 metros de RG213 con una ROE 3,1, las pérdidas, bueno, se han disparado. Es que estamos perdiendo el 87% de la potencia y nos queda el 13%. Es que estamos radiando solo el 13% de lo que radiamos de nuestro transmisor. Es que estamos tirando toda la energía en el cable. Fijaos la importancia de la ROE en VHF y frecuencias superiores. Nunca se debe intentar utilizar un acoplador de antena en VHF. ROE alta significa que hay un problema en la antena que debemos arreglar. Y vayamos a un caso peor, 433. Las pérdidas por ROE son dramáticas en una antena para 432 megaciclos. Imaginaros, si con un RG213, que ya no es recomendable, perdón, para estas frecuencias, bien adaptado con 1,1, las pérdidas son de 4,86 dB. Hemos mirado aquí en las 4,86 más o menos, es que perdemos el 60% de la potencia en el cable. O sea que ya deberíamos buscarnos un cable mucho mejor que un RG213, que los hay, más caros, por supuesto. Pero si tenemos una ROE de 1,5, nos hemos ido a 6,69 dB, de 4,86. ¿Por qué? Pues porque en la antena, si esto es abajo, donde estamos mirando esta ROE de 1,5, en la antena hay una ROE de 4. ¿Por qué? Porque el cable ha atenuado tanto la potencia directa como la reflejada, y la reflejada que estamos viendo es muy inferior a la existente. Y por tanto, nos creemos que hay una pequeña ROE de 1,5 y decimos, bueno, no tiene mucha importancia. Pero sí tiene importancia porque en la antena las pérdidas ya han aumentado a 2 o 3 dB. Hemos perdido otra vez la mitad de la potencia, que aquí ya habíamos perdido más de la mitad, pues aquí hemos perdido más de la mitad de la mitad. Y no digamos nada si de repente nos marca 1,9 a 1. La ROE es de 234. ¿Os acordáis de que hablábamos de infinito? Bueno, no es infinito, pero 200. Es que puede ser que no tengamos antena, porque las pérdidas son de 21 dB. Y puede ser que veamos una ROE de 1,9 abajo y pensemos que tenemos la antena arriba y no tenemos antena. O se ha cruzado el cable
o no hay absolutamente nada. La antena ha volado y ha desaparecido, porque el coaxial está disipando toda la potencia que hemos metido y no queda absolutamente nada para salir por la antena. Y eso nos lo cuenta el programa Transmission Line Details, que si os lo descargáis, buscáis estas palabras exactamente en Internet, os lo descargaréis y veréis que allí se pueden colocar estos parámetros y te da exactamente las cifras en decibelios que indican. Y ya llevamos los 3/4 de hora, ya me he hecho muy pesado y ya estamos acabando, pero hablemos de los acopladores de antena. Utilizados en todos los lineales con paso final a válvulas, antes se utilizaban los PIs. ¿Por qué? Porque atenuaban los armónicos. Los que sois del tiempo de las válvulas, recordaréis que adaptaban la alta impedancia de una válvula, que podría ser 2000 ohmios, a los 50 ohmios de una antena, variando la relación entre los dos condensadores. Este era un condensador muy grande, este un condensador muy pequeño. Todos los equipos a válvulas ya llevaban un acoplador y, por tanto, los acopladores apenas se utilizaban solo para intentar acoplar antenas más raras o más difíciles todavía, en que el acoplador de la válvula o del amplificador lineal a válvulas no era capaz de acoplar. Eran muy poco corrientes en la antigüedad. Con los transistores se han popularizado muchísimo y sobre todo los automáticos. Normalmente los acopladores automáticos más o menos tienen una forma de T, que puede ser o de L, más bien en L, porque pueden tener esta forma o pueden tener esta según la impedancia sea más alta o si esa impedancia sea más baja. O sea, la reactancia, más bien si la reactancia es capacitiva, la reactancia es inductiva. Entonces el condensador está en serie para compensar la inductiva y más o menos tienen esta forma. Esto ya lo enseñé en otras de las veces. Tienen un microprocesador o medidor de ROE y entonces fijaos que aquí el microprocesador va probando conmutaciones con otro medidor de ROE que tiene aquí, que no está pintado, y compara el que hay en la antena con el que hay aquí y decide en consecuencia, ¿no? Entonces, buscando que haya el mínimo de ROE, va conmutando y va añadiendo. Primero pasa por aquí, por los condensadores, luego está la bobina, que también escoge un valor, va cambiando los valores, mirando si sube o baja, y luego finalmente pasa a la antena. Si estos interruptores están conmutados al revés, pues veréis que primero llega a la bobina, luego tiene que pasar por el condensador en serie para llegar a la antena. O sea que primero decide cuál de las dos combinaciones es la necesaria y luego la aplica. Una de las cosas que me he enterado hace poco y que traduciendo un manual, mirando un manual de un acoplador automático para lineal de 2 kilovatios, el ACOM AV600, que no me había enterado y no me había dado cuenta, es un detalle muy curioso de los acopladores automáticos, que no es tan sencillo como esto. Veréis, cuando tú estás metiendo radiofrecuencia aquí, no puedes cambiar las conexiones y los relés. No puedes hacer funcionar los relés con radiofrecuencia presente, porque la radiofrecuencia tiene la maldita costumbre de saltar con muy poca tensión entre los contactos del relé y los quema a una velocidad terrorífica. Para eso, normalmente aquí necesitan una pequeña carga artificial que durante unos milisegundos, el tiempo que dedica a conmutar los relés, está metiendo la potencia del transmisor, la está metiendo en una carga artificial, que no necesita ser de gran potencia porque el tiempo de conmutación es muy corto. Durante ese tiempo de conmutación tiene que meterle, para que no haya, quita, desconecta. Cuando hace cada cambio de conexión, desconecta de aquí y la mete en una carga artificial, cosa que no me había enterado hasta ahora. Pero bueno, siempre se aprende algo. Así que me preguntaréis, bueno, ¿y cómo estimamos las pérdidas en un acoplador? Si estamos utilizando un equipo de 100 vatios, la pregunta es, ¿cuánto se calienta el acoplador? ¿Tú pones la mano encima y notas que aumenta la temperatura con la mano? ¿No la notas? Pues si no lo notas, es que pierde muy poco, ¿eh? Las pérdidas son despreciables porque si tuviera... Tú ya sabes cómo se calienta, o los que sois, manejáis
el soldador, pues sabréis que una resistencia de 2 vatios, bueno, pues ¿cómo se pone cuando hay más de 2 vatios en la resistencia? Se quema a una velocidad tremenda. O sea que enseguida una pérdida de unos cuantos vatios en un acoplador, sobre todo cuando son de cajas pequeñas, para 100 vatios o para 200, pues se nota enseguida. Si no se nota, pues es que las pérdidas son despreciables. O sea que para los que tenéis dudas de las pérdidas de un acoplador, habría que medir cuánto se calienta un acoplador. ¿No se calienta? Pues francamente, no os preocupéis por las pérdidas en el acoplador. 1, 2, 3 vatios en toda la masa del acoplador, pues eso no le sube mucho la temperatura, de forma que podéis quedar tranquilos. En mi opinión, el que no tiene un acoplador automático en casa, bueno, pues que sufra, intentando mejorar la ROE. ¿Qué diferencia hay con un sintonizador de antena? Bueno, es lo mismo que un acoplador, pero como lo queremos instalar en la antena y sintonizar la antena remotamente, llevar la resonancia, disminuimos las pérdidas en el cable, eso es importante, porque no hay las pérdidas adicionales por la ROE, que ya hemos visto que tampoco es que fueran nada del otro mundo, que en general no llegaban a 1 decibelio. En inglés siempre usan la palabra tuner para todo, remote tuner o local tuner. En castellano, yo creo que sintonizador le da muy bien para un acoplador situado en la antena, pues la lleva a resonancia, que necesita estar protegido de la intemperie, necesita una alimentación por el cable coaxial, necesita tener un sistema de comunicación digital entre el acoplador y la unidad de control, con las memorias, en fin, con todo un sistema de... Lo más práctico de los acopladores automáticos es que llevan un sistema de memorias en que en cuanto detectan una frecuencia, si esta previamente ha sido utilizada anteriormente y acoplada, forzada a acoplar el acoplador, pues al detectar esa frecuencia ya pone la combinación memorizada para esa frecuencia. Y por tanto, pues los acopladores automáticos acoplan a una velocidad de 1 milisegundo o 2 milisegundos en las siguientes veces que volvemos a esa frecuencia. Conclusiones. Si la ROE en HF es superior a 2, bueno, pues es conveniente, por precaución, utilizar un acoplador. Si la ROE es 1,8, francamente, no vale la pena ni utilizar el acoplador. Se pone en modo bypass, porque no vale la pena que trabaje. Lo que podemos ganar, pues que lo pierda. El 1, 2 o 3% de potencia que podamos ganar, o el 5% puede ser que lo perdamos en el acoplador. El 2 o el 3% que esté perdiendo de potencia. En VHF, si tenemos una ROE superior a 1,5, hay que arreglar la antena y resolver qué diablos está pasando. Tened en cuenta que en equipos futuros que se están haciendo, por ejemplo, yo tengo un Flex que no le importa para nada que haya una ROE, sí, te avisa que hay una ROE superior a 2 y protesta y dice que la arregles, pero no te deja sin transmitir. Si no supera los 3. ¿Por qué? Pues porque está diseñado para soportar bastante más. Por ejemplo, el paso final aguanta 100 vatios continuos en modos digitales, cosa que lo normal en un equipo actual es que no se pueda pasar de 30 o 40 vatios sin que se ponga a arder el equipo, porque no tiene suficiente disipación para soportar operación continua de 1 minuto o 2 minutos en los modos JT65 y similares. En los más cortos, de 15 segundos, como son 15 segundos sí, 15 segundos no, pues soporta bastante más, pero hay que ir con cuidado. Pero ya hay equipos en que eso lo soportan perfectamente. A ver los hilos. ¿Por qué? Pues porque los transistores finales aguantan cada vez más, aguantan más tensión, se utilizan módulos que disipan y que aguantan muchas más perrerías y no se inmutan.
Por ejemplo, recordamos haber visto, algunos hemos visto un vídeo en YouTube de un módulo para VHF de 2 kilovatios en que te hacen la demostración en el vídeo de que cortocircuitan la salida de la antena, que saltan unas chispas horrorosas y sin embargo el módulo ni se inmuta. Sigue exactamente igual, aunque sea de 2 kilovatios y sea para VHF. De forma que en HF también empiezan a ver los mismos sistemas, los mismos amplificadores lineales, con módulos ya que lo soportan todo. Y por tanto, será mucho menos importante arreglar la antena si no tienes, y a veces sin molestar sin utilizar el acoplador. En fin, eso es todo. Y ya os he aburrido bastante, os he entretenido, eso espero. Y os convoco a la próxima charla que la haremos el 21 de enero y hablaremos de las diferentes tomas de tierra, que era el tema en principio previsto, pero que me gustaba menos para iniciar el nuevo año 2021, en que nos aburriremos o nos divertiremos más con la radio porque fuera de casa la cosa está difícil. Y eso es todo por ahora. ¿Cómo se hace esto para volver aquí ahora? Ahora no sé volver. Sí, sí, deja de compartir. Eso es. ¿Lo he conseguido? Sí. Pues muy bien. Sí, a ver si hay alguna pregunta que yo sepa responder. Tampoco las sé todas. Ricard, ¿tú lo organizas o quién lo organiza? Bueno, por mi parte, encantado de que quien tenga preguntas las haga. Es el momento. Activar el micrófono y adelante. Vale, ¿pregunta? Adelante. Me parece Amadeo, ¿no? Sí, soy Amadeo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, un poco. Entonces, en base a todo lo que explicas, para mí la conclusión que sale es decir, a ver, si tengo una antena que más o menos resuena en todas las bandas, no me tengo que preocupar de si tiene... Solo me tengo que preocupar si la ROE está en el margen que el acoplador puede acoplar y en un margen en el que las pérdidas me parezcan a mí soportables. A partir de aquí, cualquier antena que cumpla esas condiciones la puedo usar. En principio sí, pero claro, no hemos hablado de los diagramas de radiación. Tienes mucha razón en eso. Claro, no es lo mismo. Sí, eso aparte. Sí. Vale, supongo que tu pregunta llega para ahí. Claro, verás, en general recibo más consultas de gente desesperada porque no sabe cómo transmitir en diferentes bandas y cómo meter una antena en su casa, que no el que realmente se preocupa por los lóbulos de radiación y por conseguir, porque para entonces, si nos preocupan los lóbulos de radiación, estaremos pensando en antenas directivas. Y si estamos pensando en antenas directivas, sí estaremos pensando en ángulos bajos de radiación. ¿De acuerdo? Vale. Y si estamos pensando en ángulos bajos de radiación para tener algo de X, bueno, el único sistema que hay es altura. Altura para antenas de cable. Claro, yo estoy ahora en ese problema, ¿no? Que tengo poco espacio y tengo muchas estaciones trabajadas, muchos DXTC trabajados entre 10 y 20, en cambio muy pocos en 40, 80 y ya no digamos 160. Pero no quiero desistir de usarlas. Entonces, claro, como no puedo montar un dipolo a una buena altura, que me tenga un lóbulo de radiación bajo, pienso inmediatamente, bueno, quizás sí que puedo montar una antena vertical que sea, que la pueda hacer resonar en las bandas que me interesan, o prácticamente en todas las bandas, con un acoplador automático en la base, y estando, como estoy cerca del mar, sí que la antena vertical me puede dar ese ángulo de radiación bajo que un dipolo no me lo va a poder dar a menos que no lo suba a media longitud de onda. Pues sí, en parte tiene razón. Lo que pasa es que las antenas verticales tienen una mala fama de ruidosas que para las bandas en que me estás mencionando, que precisamente estás pensando en 80 y 40 metros, bueno, pues esa recepción omnidireccional las hace con un ruido superior al de las antenas horizontales.
La combinación sería que tuvieses otra antena receptora, pero eso es muy peligroso. Que tuvieras una antena para recepción y una de transmisión, eso hay americanos que las tienen. Pero tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando transmites, la otra antena puede ser que esté conectada en recepción y está captando la energía, parte de la energía que está radiando, porque es resonante también. Entonces, el tener una antena de transmisión y una de recepción con conectores distintos en el mismo equipo, y a lo mejor que el equipo te permite tener una conexión para recepción y otra para transmisión, pues puede ser que te estén entrando algún vatio o cientos de milivatios en la antena por la parte de recepción. Por tanto, eso hay que hacerlo con antenas muy separadas. Y ya volvemos al mismo problema, que me dirás, no tengo espacio para separarlas. A menos que lleves una delante de la casa y otra detrás de la casa. Y ese es el problema. Entonces, tendrás una vertical que sí tendrá un ángulo de baja de radiación y que tendrá una captación de ruido tremenda. Y volvemos al problema. Por eso hay gente que intenta ponerse las antenas de aro que captan menos tensión, pero claro, también llevan preamplificador. Problema, tienen que estar suficientemente a una distancia para que no se afecte o estén desconectadas, el preamplificador no tenga tensión, para que si coge la radiofrecuencia de transmisión y estar muy seguro de que no va a estar alimentado en ese momento. Porque no sea que con tu radiofrecuencia te estés cascando el preamplificador de la antena de aro, porque la antena de aro tiene la mala costumbre de ser de diámetro muy pequeño, captar muy poca tensión, entonces ahí tienes de 10 a 20 decibelios que compensas con preamplificación. Y mejor que el preamplificador esté en el equipo y no esté puesto en la antena de aro, porque en el equipo estarás seguro de que estará desconectado en el momento que transmites. En fin, es posible y así disminuyes algo el ruido captado con tu antena de aro. La relación señal-ruido se mantiene porque el ruido exterior es el dominante y por tanto con la antena de aro coges menos ruido y menos señal y menos ruido que con la vertical en proporción. Esa es la posible solución que montan la gente que intenta compensar el uso de la vertical en recepción en 80 y 40. No sé si... Pero que yo sepa no hay solución mejor. Vale. Al menos, si no hay alguien que diga lo contrario, que levante la mano. Si me permites, aprovecho el turno para preguntarte, ¿qué diferencia hay en poner el acoplador, en el equipo, o sea, el acoplador del equipo, o poner un acoplador cerca de la antena, que podría ser remoto, o bueno, sí, no, tiene que ser remoto, o sea, un acoplador remoto cerca de la antena? Bueno, la diferencia sobre todo es de precio. Es importantísima de precio. En teoría, en HF no sale muy a cuenta, a menos que tengas una longitud de cable pues, de 50 o 60 metros. Si me estás hablando de longitudes de coaxial tan largas, te diría, bueno, sí que vale la pena porque las pérdidas en el coaxial van a ser apreciables, pero ya hemos visto que las cifras de 1 decibelio, medio decibelio, me estás diciendo que si tienes una bajada de 20 metros de cable coaxial, pues no sale a cuenta ponerlo en la antena, con todo el encarecimiento que te supone el tener un acoplador remoto, muchísimo más caro, más delicado, que has de estar alimentando desde abajo, en fin, con toda la complejidad que lleva, ¿no? Esa es mi opinión, o sea que en general solo para líneas de coaxial muy largas sale a cuenta, si no, no, en HF. Ahora, si me dijeras, no, es que estoy trabajando siempre en 28 megaciclos, porque en la propagación en 28 megaciclos está abierta, bueno, dentro de unos años, quizá digamos lo contrario, ¿no? Digamos, hombre, vale la pena porque, oye, los 28 megaciclos es la banda del DX. Vale, pues entonces, pero tendrás tiempo, para ponerte un acoplador remoto. Por lo menos faltan 4 o 5 años para que suba la propagación, ¿no? Aunque dicen que ya está subiendo. No, pero en 10 metros hay esporádicas interesantes, ¿eh? Es una banda que está viva, mucho menos, pero cuando se abre se hacen cosas
Vamos, yo no hace poco estaba escuchando estaciones brasileñas y argentinas en 10 metros. Sí, Porque bueno, pero... un periodo corto de tiempo y afinando la oreja, pero bueno, ahí están. Bueno, pero no tu longitud de coaxial, ¿qué serán? 25, 30 metros. Sí, 20. 20, pues realmente no creo tampoco que te salga a cuenta ni para 28 megaciclos. Ya. Y para cuadro 3.2 y todas estas sí, pero en cuadro 3.2 no podemos poner acopladores en la antena. Tenemos que hacer unas antenas y buscar que la ganancia esté en la antena, que compense. Y en VHF pasa lo mismo, no sale a cuenta. La antena tiene que ser resonante. Si no es resonante, mal negocio. ¿Puedo preguntar? En cambio, las demás bandas... ¿Puedo preguntar algo? Gracias. Sí, gracias. En mi caso, mi instalación es un equipo de HF, un amplificador lineal y al final un acoplador manual. Encuentro que tengo que ajustar cada vez el acoplador manual y también la emisora, pedirle que haga un acoplamiento automático. Si no hago las dos cosas, no consigo una ROE suficientemente razonable. ¿En esto me puedes ayudar? Pues, claro, eso significa que el equipo acopla un margen muy escaso de ROEs y te ves obligado a utilizar... O sea, el equipo solo no acopla la antena directamente. No. Bueno, además estás hablando del amplificador lineal. Sí. Claro. Entonces, lo que me estás diciendo, La que idea acoplas, pero me estás diciendo que el amplificador lineal no presenta una buena ROE de entrada al equipo. O sea que sí, al equipo no le gusta tu amplificador lineal. correcto, no se hablan bien. Pues no sé cómo, porque tu amplificador lineal es de válvulas. Sí. Vale. Los equipos de válvulas no ponían circuitos adaptadores en la entrada de la válvula porque pensaban que estaban hechos para equipos de válvulas y eso no tenía importancia. Me explico, en la época de los transistorizados no han resuelto bien, es un problema de tu lineal, que no sé qué arreglo puede tener, porque claro, eso técnicamente habría que mirar por qué el lineal no da una carga que le guste al transceptor. Ese es el problema. Claro, el problema es entonces que yo no puedo trabajar en remoto, porque no es Claro. posible ajustar el amplificador lineal. Claro, tendrías que buscarte otro amplificador lineal. Vale. Transistorizado, estado sólido y gastarte la pasta. Porque ahora, por ejemplo, pues un amplificador de estado sólido en cualquier banda te garantiza la entrada de banda ancha y una ROE 1,1, 1,2 en cualquier frecuencia, en cualquier banda en que pongas el transceptor. El transceptor no tendrías que molestarte en adaptar nada, porque todos los lineales modernos ya los hacen muy bien adaptados de entrada. Claro, O sea, para que el input del lineal de unos 50 ohmios o 55, pero que no valga la pena que el transceptor esté súper feliz. Ok, recibido. Tiene mal arreglo. Bueno, me vendo el de válvulas y me compro uno de estado sólido. Sí, bueno, si te hablo de los ACOMs de 1 kilovatio, bueno, los ACOMs son una maravilla, ¿eh? Los ACOMs ACOM y tienen acoplador aparte, remoto también, que se comunica con el lineal. Lo que pasa es que si sumas la pasta de uno y del otro, pues la cifra empieza a subir. Si hablamos de miles. Supongo. No lo he calculado, no lo he mirado. No te puedo ayudar en eso. Pero será muy fácil, ¿eh? Buscas y encontrarás precios. No, claro. El problema es que los que vivimos en ciudad tenemos que romper esta burbuja que nos rodea de alguna manera, ¿no? O sea, no son los Sí, pero mismos 100 te vatios. encontrarás con el problema de que te oye mucha gente, pero tú no la oyes. Entonces yo te recomendaría que
sincronizaras tu equipo con el receptor de Ordino, una solución que es muy fácil con un programa que se llama CatSync, CATSYNC, que es capaz de sincronizar y además te lo vende por muy poco dinero para que sincronices tu dial con un receptor SDR de Ordino o de otro sitio, y tendrás los oídos de Ordino y la potencia de tu lineal aquí. Con eso serás el amo. Pero esto en fonía. ¿Y si trabajo en digitales? En digitales es algo más complicado, pero funciona exactamente igual. Bueno, eso depende de tu ordenador. Verás, hay ciertos ordenadores que llevan la placa Realtek. Por ejemplo, yo tengo la suerte de tener casi todos menos uno. Los que llevan el audio Realtek en la placa base tienen una entrada de audio llamada mezclador que permite decodificar las señales, o sea, todo lo que entra en el altavoz es como si entrase por ese mezclador. Entonces tú, el programa digital, le dices que use el audio que entra por el mezclador, que viene del mezclador de audio. Por desgracia he visto que hay portátiles que no tienen una tarjeta de audio, un sistema de audio Realtek, y no aparece esta opción del mezclador de audio. Pero con mucho gusto te enviaré el programa en que lo explicaba, esto del CatSync. Si no me olvido y si no me lo recuerdas por un mail, porque mi memoria, ahora no tengo boli aquí y mi memoria es un coladero, pero todos los ordenadores que llevan el Realtek llevan esta opción de que de repente en los dispositivos de audio aparece un mezclador. Es dispositivos de grabación. Y ese mezclador coge el audio de Internet y de todos los sistemas que estés escuchando. Estés escuchando un YouTube, o estés escuchando un Movistar, o estés escuchando una película que te hayas descargado. El audio aparece en esa opción. Si no, también se puede hacer, pero es más complicado. Hay que hacerlo con una tarjeta exterior. Pero en el artículo que te enviaré me parece que lo explico. No estoy muy seguro. También explico cómo se hace con una tarjeta de audio exterior si no tienes la opción del mezclador interna del Windows. Yo creía que lo tenían todos los ordenadores hasta que me demostraron lo contrario, porque yo había tenido la suerte de que en 3 o 4 ordenadores en todos aparecía el mezclador Daba la casualidad de que todas mis placas eran Realtek. Pero de repente llego a una que tiene esa placa base lleva otro chip y en ese no aparece la opción mezclador y no hay manera de sacar el audio de los programas digitales interno. Entonces hay que hacerlo externo a través de una tarjeta auxiliar USB. Y también se puede... En ese artículo está explicado, me parece. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hola. Buenas noches, hombre, José Alberto. Me acabo de incorporar ahora mismo porque hemos tenido un problema. Hay un problema en mi casa, bueno, o en mi pueblo, con una de las fases de electricidad que pensaba que era rotura y parece ser que es de Iberdrola, afortunadamente, y estoy aquí llamando a electricistas y estaba ahí de jaleo. Me acabo de incorporar y estaba escuchando lo que estás diciendo ahora mismo efectivamente de la opción de grabar el audio interno. Ajá. Efectivamente, he visto en portátiles que llevan otro tipo de tarjeta de sonido y no llevan esta opción. Sí, es una bromita del Windows curiosa, ¿no? Porque piensas que es el Windows el que debería colocar esta opción, pero ¿sabes para qué lo han hecho? Porque no les interesa que tú grabes lo que estás viendo por YouTube o lo que estás escuchando por otro sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El de sonido, el que te bajas todos los MP3 del mundo. Ahora no me sale el nombre, porque no lo uso casi nunca yo. Tú sabes que hay una web en que te suscribes y recibes todas las canciones que quieras de... Bueno, pues esas. No, sí. Claro, si tienes ese mezclador,
resulta que tú lo puedes introducir en un programa de grabación y te las guardas todas. Y luego te das de baja del programa. No sé si será por eso, no sé. No. Sí que yo me pongo en su lugar y yo digo, Dios mío, si esto se pudiera arreglar ahora mismo los dos hablando, pero claro, cada uno en su parte tiene su dolor. Apareció el nombre de Pico. No sé, no. Alguien habla, pero no entiendo qué. No te entendemos. ¿Puedes hablar más cerca del micro o...? No. Algo ha pasado. ¿Me dices a mí? No, es que estaba oyendo una mujer de fondo. Sí, correcto. Lo Pero mismo. No sé. No es de aquí, es... Ah, vale. Ahora ya no se oye. No es de aquí, Bueno. teníamos una señora para hacer el 50% de sexo. O sea que no sé qué ha podido pasar. Tampoco la estoy viendo, ¿eh? ¿Y a 1CN quizás? Bueno, pues Alberto, muchas gracias por tu aportación. De confirmar y bienvenido. Espero que no te vuelva a pasar el quedarte. He venido al final de todo. Que sea un buen año el 2021. No, mejor que el 2020 seguro. Eso seguro. En tu pueblo, cerca de Cartagena, ¿cómo va eso del coronavirus? Pues bueno, ahora mismo está... El sábado nos van a confinar en todos los municipios, de que no puedes saltar de un municipio a otro. Vaya. Pero bueno. En Barcelona también. Pues Pero venga. bueno, tampoco es mucho problema. Pues a conformarse y aguantar el tipo. Un abrazo. Venga. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que sepamos responder? Luis, a ver, una opinión. ¿Qué te parece? Adelante. Antes de que Ricard se compre el amplificador transistorizado, ¿qué dirías que le ha podido pasar a un amplificador de 700-800 vatios transistorizado con 4 MOSFETs, sin sobrecargar entrada, con una antena bien adaptada y que de golpe y porrazo, en lugar de sacar los 700 que me tiene acostumbrado, saca 50? Me pareció oír un chasquido, pero la pregunta sería ¿por qué? Difícil de responder, ¿no? ¿Te pareció oír un chasquido en plena transmisión y de repente cayó? Sí. Saltó un arco en algún sitio. Muy mal, ¿eh? Pero... Saltó un arco en algún sitio y cascó algo, ¿no? Alguno de los transistores del final. A veces son varios en paralelo y pueden haber caído unos cuantos. Normalmente llevan unos cuantos transistores en contrafase y tal, y en varias contrafases montadas. Podrían ser 4 para dar toda la potencia y a lo mejor pues ha saltado pues 1, 2 o 3. No me tiene Algo convencido así, ¿no? aún el amplificador de transistores. ¿El? No me tiene convencido el amplificador transistorizado. Es que, bueno, no lo habrán hecho bien protegido o estará delicado, no sé. En fin, Ricardo, que lo sepas. Sí, no, ya. En real, no sé. Igual podemos conseguir un buen precio por 2 equipos, ¿no? De Estados Unidos. Puede ser. No sé cómo consolarte. No, tranquilo. No, ya está curtido. Gracias, Luis. Sí. La antena está adaptada, pero ¿tiene algún balun? Me imagino que tendrá un buen balun para... Un balun, sí. Vale. Balun y choque, sí. La mía también, ¿eh? La mía también, sí. En los sitios más insospechados saltan los arcos. Sí. Pero... Y puede ser una chispa externa, ¿eh? No sé. Yo me he encontrado en mi QTH, aquí en Barcelona, tenía preamplificadores de 144 y 432 y de repente, después de un verano en que había estado fuera, volví y se habían cascado los dos. Y cuando se cambiaron, había algún cruce o alguna zona quemada dentro del preamplificador, con lo cual alguna tormenta le dio alguna chispita interna y tuve la suerte de que solo afectó a los preamplificadores, no afectó a los equipos, que como buen imprudente, pues había dejado conectados, me había quedado tan ancho.
En caso de tormenta, la única defensa, bueno, eso lo hablaremos el próximo día, ¿eh? Las defensas contra los rayos y las chispas colaterales, las tomas de tierra y las distintas tomas de tierra. Lo dejamos para el próximo día porque es un tema para darle muchas vueltas. Y la única defensa posible es rezar que no te caiga un rayo. Porque como te caiga, ya puedes tener... la única defensa es dejar desconectadas las bajadas de las antenas. Eso es lo que hacen en Estados Unidos. Incluso yo leía un artículo, y así lo publico, de uno que no solo cogía todos los cables coaxiales en Texas. En Texas se ve que la cosa es emocionante. Las tormentas de estática y de descargas. Metía todas las puntas de los coaxiales en ampollas de vidrio, porque si no lo hacía, le saltaban chispas desde las puntas de los coaxiales a la mesa donde tenía los equipos, porque son miles de voltios los que se producen y eran capaces de saltar distancias. Y yo le digo, ¿y qué clase debería tener que usar garrafas de vino de 5 litros, ¿no? Porque si no, por el cuello de la botella no entran los conectores actuales en una botella normal de vidrio, sino que hay que usar garrafas grandes, ¿no? O en la antena poner una bobina en el dipolo entre los dos brazos, ¿no? ¿Para? Para cortocircuitar la estática. Normalmente algunos balones ya llevan el circuito este, pero tú estás hablando de la estática. Yo Sí. en Texas estábamos hablando de las tormentas, ¿eh? Las tormentas. Yo creo que la única defensa buena para las tormentas, y eso es lo que explicaré el próximo día, son las puntas redondeadas. Hay que revisar todas las antenas. Si estás en un sitio propenso a las descargas y estás en zona, no en ciudad, porque en medio de la ciudad las probabilidades son tan pequeñas que no vale la pena molestarse, el efecto puntas es tremendo. Tremendo, tremendo. Piensa que por ahí se forma un campo eléctrico brutal. Bajo la influencia de una nube cargada electrostáticamente, normalmente yo creo que las que más miedo dan son las positivas, porque cualquier punta que tengas desprende electrones, pero bueno, y si tú no le has puesto algún capuchón o algo redondeado, aislante, para que no... Eso es un precursor de rayos y un atractivo tremendo. La defensa pasiva es la mejor defensa. El de evitar las puntas por todos lados, como sea. Y si no, el balón, normalmente el MFJ 915, el balón de choque es solo ferritas con choque. Ese, en mi opinión, para un dipolo es mejor el balón que le llaman el tipo W2AU de 3 devanados, en que hay uno intermedio entre los dos lados que conecta los dos hilos para evitar la carga estática. Pero bueno, esos, los que vivís tierra adentro, los que vivimos cerca del mar, aquí de estática no tenemos jamás. En los que vivís tierra adentro, Bueno, eso sí que tenéis estática, ¿no? 15 kilómetros tierra adentro, digo yo. ¿Eso cómo se considera? Bueno, sí, bueno, no, tú no tienes la humedad del mar. No, bueno. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ¿te llega? Sí, vale, sí. Pues entonces no te preocupes por la estática. Sí, bueno, porque tienes el Mar Menor, que ahí eso debe tirar humedad a manta, ¿no? Bueno, tengo el viento de levante, el mar Mediterráneo, principalmente. El viento de levante, vale. Que viene de la manga hacia aquí. Tiene la manga hacia allí, o sea que te lleva la humedad, pero de lleno. Sí, no. Aquí el frío que hace no es por la temperatura, sino por la humedad. O sea, ya. Bueno, en Barcelona... Igual que en Barcelona, me imagino, claro. Sí, en Barcelona hay una humedad siempre mínimo del 70-80, es lo habitual. Sí. Pues, ¿qué más podemos hablar? ¿Qué más? ¿Podemos marear la perdiz un poco más, de alguna forma? Sí, pregunta. Venga, Amadeo. A ver, estamos hablando siempre de la ROE y haciendo referencia a la transmisión. Sí. A mí me da la sensación de que cuando tengo una antena que no es muy resonante, también me afecta en la recepción.
Sí, Eso, pero hay una relación directa con la ROE, es decir, se puede pensar que a partir de un cierto número de ROE se sí, escucha menos. pero fíjate, yo preferiría tener ROE en la antena de recepción porque puedo tener el doble, ganar 3 decibelios con el doble de tensión si hay una buena ROE en la entrada. ¿Cómo? No entendí. Quiero decir, en recepción, en HF, en que el ruido exterior es el dominante, o el propio ruido del equipo, cualquier atenuación o cualquier cosa en la antena, Te da igual. la antena es la que ha de captar el máximo de señal. Porque luego, aunque tengas ROE, ¿qué te puede pasar? Que tú estés en un nodo o que tú estés en un máximo. Estamos hablando de una diferencia con una ROE de 3, de que vas a tener un 50% menos de tensión en la entrada del receptor, pero va a afectar tanto al ruido como a la señal. Y si afecta tanto al ruido como a la señal, tú no vas a notar ninguna diferencia en la... Vas a notar que quizá la antena hace un poco menos de ruido o que hace un poco más de ruido, pero tendrás la misma relación señal-ruido después. O sea que no te va a servir de nada. El tener más ROE, menos ROE, en recepción no afecta demasiado. Vale. Porque realmente lo que estás amplificando es tensión. Y la tensión, incluso con ROE, la tensión puede doblarse. Puede llegar a doblar o puede ser la mitad. Muy fácilmente. Pero... Luis, por ejemplo, las antenas DLF en recepción, ¿vale? Tú tienes una antena muy poco efectiva. Claro. Pero en como recepción... En recepción, pero como el ruido dominante es el exterior, te da igual. Sí. Te da igual para recibir. Otra cosa es que tú quisieras transmitir con esa antena. Entonces sería tremendamente ineficiente, pero en HF pasa un poco más atenuado, pero sigue pasando, ¿no? Exacto. Y si te vas ya a UHF o a UHF, ahí sí que tienes que tener poca ROE para recibir, o si tienes mucha ROE para recibir, tener un buen preamplificador para levantar esa señal, ¿no? Sí, pero si tienes ROE en una antena de VHF ya te puedes suicidar. Hombre, porque las pérdidas en el cable, cable te matan. O sea, estás perdiendo decibelios, pero en recepción en cantidad. Sí, pero me refiero que en ese caso... Sí, correcto. Pero en ese caso sí que influye, porque tienes el ruido de la emisora, que empieza a ser dominante sobre el ruido externo. Exacto. ¿No? Y tu sistema de recepción afectado por las mayores pérdidas en el coaxial, pues te disminuyen muchísimo la señal que te llega encima al receptor, y con lo cual pues estás perdido. Sí. En VHF y superiores sí, pero en HF la verdad es que la ROE en recepción no creo que se note, porque la relación señal-ruido se mantiene exactamente igual. Incluso si usas, como tú decías, antenas que cogen menos tensión. Entonces, aunque normalmente en recepción todos los equipos están diseñados de banda muy ancha, o sea que no se enteran de... Es difícil que haya ROE en recepción también. O sea, el que esté puesto el acoplador, no esté puesto el acoplador, no hay quien note la diferencia. Es muy difícil notarla, en una antena normal, aunque tenga ROE. De hecho, en WinLink... Lo que sí, tú notarás que cuando sintonizas con un acoplador manual, sube el ruido y sube la señal. Las dos cosas. ¿Vale? Porque estás aumentándolo y llevándolo todo a resonancia con tu acoplador, entonces sube todo simultáneamente, ruido y señal. Y tú dices, bueno, ahora sí que tengo una buena señal. Sí, y también un buen ruido. Pero la calidad no ha variado, ha variado en la misma proporción. Quiero decir, la calidad no ha variado, eso. Sí. La relación entre la señal y el ruido. ¿Convencido, Amadeo? No mucho. Sí. No, lo que pasa es que tengo como antena de HF una Cobweb, ¿de acuerdo? Sí. Y la Cobweb está muy bien sintonizada en 20, en 17, pero en 15 y en 10 es bastante desastre. No está, o sea, la puedo acoplar sin dificultad, pero tengo muy mala recepción.
y no sé si tiene algo que ver. Es una antena que tiene un Q muy alto, es decir, que enseguida te vas de la banda y lo notas. Y en 15 y en 10 también es muy estrecha. Si no la tienes bien ajustada, sí. Y como es una antena muy difícil de ajustar porque no solo es el largo de los brazos, sino que claro, cuando acortas los brazos también acortas el perímetro. Entonces Claro. puedes acortar los brazos sin acortar el perímetro, que afecta de una manera, o puedes incluso el punto de alimentación desplazarlo hacia un lado o hacia otro. Pero claro, eso afecta a todas las bandas. Es una antena que cuando sale bien ajustada, pues da muchas satisfacciones porque es pequeña y polariza horizontalmente y da muy buenos resultados desde ese punto de vista, pero eso es una cabronada para ajustarla. Y de hecho ya lo hice varias veces, al final la dejé como estaba y tiré. La dejé en el mejor punto Y la subiste para arriba. Sí. Es que lo que no sé es cómo... De bajarla no es fácil. Lleva lo que no sé que lleva es el alimentador. La punta el sitio de alimentación que lleva. ¿Algún tipo de balón? Un balón 4-1. ¿Y con distintas tomas? ¿Solo el balón 4-1? Sí. 4-1. Claro, y elevador. Eso es elevador de impedancias, además, porque esa antena, al estar cerrada, es impedancia. Al doblarla baja la impedancia, claro. Ya. Por eso el balón es al revés, es 1-4. Bueno, sí. Vale. Sí. Es 1-4. Vale. Luego lo que pienso yo es, bueno, si en lugar de hacer 2 hilos, si doblase un dipolo plegado, que ya está en torno a los 300, 400 ohmios, si lo doblo bajo la impedancia, con lo cual igual me acerco a las 50 sin necesidad de poner un balón. Podría ser que funcionara así. Bueno, esto es un proyecto para jugar. Sí, no, podría ser. Pero lo que sí noto es eso, que me da la impresión de que donde tengo ROE tengo menos recepción. Y que eso está en relación con el Q, con la Q. Es posible. Que no sé si la Q de la antena es traducible solo en ROE, sino en otros parámetros que has hecho referencia a la resistencia de la antena, propia, que quizás eso es lo que hace que tenga menos recepción y no tanto y no la ROE, a pesar de que hay una equivalencia. No sé si... Y si un día lo probamos transmitiéndote yo una señal y tú midiéndola, transmito yo desde mi casa una señal y tú haces las pruebas a ver si es entre la señal y el ruido, a ver si es verdad que la señal baja o sube y el ruido también. Y mirar a ver si varían en la misma proporción o si hay algo que suba más. Pues eso tenemos que probarlo un día. Sí. Teóricamente, acoplando, porque acoples la antena vas a tener la misma relación al ruido. Seguro. Sí, tiene que subir las dos cosas a la vez y bajar. Claro. Lo que pasa es que a oído, al aumentar el ruido, tú dices que parece que no coincide el de transmisión y recepción. Sí, exacto. Es que no me convence la recepción que tengo en estas bandas, en 10 y en 15. En 20 tengo muy buena recepción y en estas bandas tengo poca. Lo he probado Bueno, hablemos. Es una antena cerrada en comparación a un dipolo. Eso en 80, 40 y 20 no se nota, porque el ruido de la señal baja en la misma proporción, pero no es lo mismo en 20, en 15 y 10. Si tu lóbulo de radiación máximo ya es de menos 2 decibelios, pues esos menos 2 decibelios son de verdad en la señal, porque el ruido ya es inferior y por tanto el ruido tiene razón en que se tiene que notar que tienes una recepción peor en estas bandas. ¿Por qué? Pues porque al tener una ganancia negativa por estar cerrada, pues en vez de más 2 tiene menos 2, ¿no? Pongamos por ejemplo, pues esos menos 2 ahí sí que son de señal, porque el ruido ya es mucho más bajo, ya es verdad, no creíamos en esto. El ruido ya en estas bandas ya empieza a estar por debajo del ruido del receptor y del ruido de la antena, de la temperatura de la antena y el ruido que genera el propio sistema de la antena. Entonces ya empieza en 28 y en 15, sobre todo en 28, empieza a ser importante.
Y por si tanto... subiese estaciones lo podría valorar en 24, pero ahí es más escaso. Ya. Pues yo creo que sí, que es lógico. Que es lógico lo que explicas. Ujú. Que tiene peor recepción que no en las demás bandas. En las demás bandas no se nota porque como el ruido exterior es el que manda, tu receptor ya no puede hacer nada, ni tu antena. Pero en cambio en las superiores, el que la antena tenga algo de ganancia negativa, sí que se nota. O sea, que si pusieses un dipolo probablemente auténtico, de 2 por 2,5, probablemente ganarías esos 4 decibelios. Claro. Y necesitarías Sí, la que diferencia. es lo que estoy pensando ahora, en cambiar la antena en la Comweb por un dipolo rígido al menos para 10, 15, 20 y Posiblemente. En 20 ya está en la frontera, ¿eh? Ya no sé si te vale la pena, ¿eh? En 20 no creo que notes la diferencia. Porque está en el punto crítico. Dicen que el ruido exterior empieza a estar a bajar ya en 21. 18 no lo sé. Luego No tengo está demasiada experiencia. es el tema del preamplificador. Porque, por ejemplo, en la 897, efectivamente, en 40 metros no hay que poner el preamplificador. Porque el Smitter te da señal. ¿Vale? Entonces, eso significa que la emisora tiene suficiente señal. Pero cuando te vas, por ejemplo, a 10 metros, si no pones el amplificador, te quedas sin señal. Entonces te están diciendo, pon el amplificador para que la emisora trabaje con el nivel de señal necesario para demodular. A lo mejor puede ser eso, ¿eh? Si tienes mucha ROE, o sea, si tienes ROE y tienes poca señal, pero compensas con un preamplificador, te levanta la señal a los niveles buenos de recepción para la emisora, ¿verdad? Que también es una alternativa, ¿no? Sí, pero el amplificador ya no puede arreglar lo que la antena no ha captado, ¿eh? Otra cosa es, efectivamente, otra cosa es la directividad de la antena, eso no te lo va a arreglar. Sí. Pero las pérdidas por coaxial o las pérdidas por ROE te lo puede compensar el amplificador, claro. El amplificador sí. Sí. Pero más bien es un problema del lóbulo de radiación de la antena, que ya no es inferior al del dipolo. Claro. Es inferior al del dipolo. Eso ya no... Claro. Pues muy bien. Oye, pues estamos sacando temas muy divertidos, ¿eh? Gracias, Amadeo, ¿eh? Eres una mina. No te oigo, no has tocado el micro. Ahora sí, no, es que tengo muchos problemas con las antenas y siempre estoy intentando cambiarlas y mejorarlas y todo parte del querer hacerlo todo, desde UHF hasta 160 en un poco espacio. Entonces eso hace que busque ingenios para... Quería decir que hace 2 años que tengo montada una mini wipe, que es una antena para recepción muy pequeñita. ¿Con preamplificador? Con preamplificador. La tengo a como mucho 2 metros de casi el extremo de una antena bazooka para 40 y 80. Le he usado esta antena con 1 kilovatio y no he frito la antena recepción. Caray. Pues está bien protegida, ¿eh? Bueno, no, es que no tiene muy poco captador, ¿no? El mini wipe que tiene. Sí, tiene una plaquita así. Ah, vale. Eso es el captador. Eso es el captador. Ese captador coge poca... Una vez pensaba que lo había frito, pero no. Y sobrevive siempre. Alimentando dos TDRs y... Curiosamente, si miras Ordino, en Ordino, el receptor SDR de Ordino, no sé si has escuchado alguna vez. Sí, lo que pasa es que nunca oímos las dos cosas. Cuando monitorizo lo que escucho yo, lo que escucha Ordino es muy diferente. Entonces, no, para mí está demasiado lejos para trabajar en 40, para trabajarlo como antena de recepción. Bueno, en 80 es donde realmente se le saca partido. Claro. La de 60 metros es una mini whip. Vale. En 60 metros es una mini whip. Y oye, tú, lo que oye, quiero decir que... No. Es impresionante. Es una buena antena. No me está... no escucho mejor que el bazooka. 80, 40 y 20 son dipolos. La de 60 seguro es un mini whip. Me parece que lo pone, incluso lo explica allí, ¿no? Sí. Francamente, pues tiene bastante buena oreja, ¿eh? Es asombroso. No, sí. Ahora la he querido conectar a un Kiwi SDR que estoy configurando para montarlo en remoto.
y no puedo porque es demasiado sensible. Necesito hacer un atenuador para atenuar las bandas de la onda media porque es que me satura el Kiwi SDR con la mini wipe, porque la mini wipe recibe muy bien en onda larga y onda media. Vale, en onda larga y onda media. Sí. Entonces, según que SDR hay que atenuar esa en unos 15, yo creo que 15 dB será suficiente de atenuar. Si lo atenúo todo me funciona, entonces pierdo las bandas de la onda corta, porque baja todo demasiado. Pero en esas bandas de onda larga, ¿no has probado con las antenas aquellas que llevan los receptores de onda media, las ferritas con bobina? Sí, ¿Eso no sí, es mucho más rentable que un mini whip? Sí, seguramente sí. Lo que pasa es que hay que hacer la rotativa, hay que girarla y claro. eso ya añade una complicación. Y el tema es que, bueno, yo escucho la onda media, bueno, pues de vez en cuando para descodificar NATEX o historias, pero sí que quiero que al menos el SDR pueda con esa antena. Entonces, si no puede, es que necesito atenuar la señal, porque ni el Kiwi SDR puedes atenuar la señal de entrada, es un receptor muy transparente, ni a la mini wipe le puedes reducir la ganancia del preamplificador. Sí, selectivamente. Vale. Entonces hay que poner un atenuador ahí para onda media. Sí. Y conseguir una señal más equilibrada. Bueno, pues felicidades de que soporte el kilovatio. Sí, lo soporto sin problema. Sí, no hay problema. No salgo ya con un kilovatio, de hecho es un amplificador que lo tengo ya a un paso de venderlo porque no lo uso poco y es demasiado dinero para tenerlo ahí para 4 contactos. Sí. Pero sí, va muy bien, pero no me compensa. Oye, pues el día que quieras hacer pruebas, piensa que aunque yo esté en Barcelona, pongo en marcha la estación en Vilassar, o sea que puedo salir en todas las bandas. Lo tengo en cuenta, pero bueno, lo recordaré más. Muy bien, gracias. Yo ya os dejo, ya cierro y me voy a cenar. Vale, estupendo. Un abrazo a todos, feliz año y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Igualmente. Yo también me tengo que marchar. Feliz año. Vale, gracias igualmente. Que os habéis divertido, os espero dentro de 15 días. Venga. Igualmente para todos, un abrazo. Adiós, Agustín. Buenas noches a todos. Adiós, Luis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ricard por haber organizado esta sesión aquí divulgativa y que lo hayamos pasado todos muy bien. Gracias, Ricard. Perdón, ese es Agustín. Agustín, el del barco. Exacto, Agustín es el del barco. Hola. Sí. Es que José Alberto es el día 5 del ROS y del Vara. Y del Vara, Modem. Muy bien, muchas gracias a todos, y especialmente a Luis. Gracias. Buenas noches. Bueno, Luis. Pues marxem a sopar, vinga. Vinga, bona nit. Estic intentant tancar.